Muy buenas noches y sean bienvenidos a otro episodio de Insomniac Podcast. Hoy hablaremos de Stalin, el dictador de acero ruso. Nos acompañan Felipe Monastoque, Fabián Ibáñez y quien les habla, Diego Bolaños. Empecemos. Primeros pasos de Stalin. La primera foto que se tiene de Stalin es cuando tenía 14 años. Fue tomada en 1892. Recordemos que Stalin nace en 1878 en Gori, Georgia. Mientras tanto, la dinastía Romanov llevaba reinando desde hace 3 siglos. El emperador de ese momento era el zar Nicolás II, un emperador débil para la época. Stalin crece en un ambiente multicultural donde convivió con turcos, armenios, kurdos de Oriente Medio y una pequeña parte judía, donde la gran cantidad de la población era obrera. El padre de Stalin, Vissarion Dugasvili, era un borracho violento, de donde podemos notar sacó gran parte de su carácter agresivo y sanguinario. Stalin, cuyo nombre completo en ruso es Joseph Viranovich Dugasvili, tuvo varias complicaciones de salud durante su niñez. La enfermedad que se llevó a sus hermanos, que fue la viruela, la cual le dejó marcas permanentes en su piel. Su brazo izquierdo era más corto que el derecho y cuando tenía 12 años, una carreta le cayó encima de sus piernas, dejándolo cojo. Si hablamos de la educación de Sally, hay un dato muy curioso que proporcionar. A pesar que era un perseguidor de la iglesia, a los 16 años entra a un seminario, poseedor de una beca, ya que tenía una extraordinaria memoria. Su madre, Yekaterina Gelatzele, quería que fuera religioso, pero a pesar de que ella era una mujer creyente de Dios, lo golpeaba igual o peor que su padre. Stalin aprendió en el seminario ruso, griego, aritmética y dejó sus creencias a un lado, y junto a compañeros violentos y su tutor alcohólico empieza a generar técnicas de represión y tortura que lo convertirían en uno de los dictadores más sangrientos de todos los tiempos. Después del seminario se unió a la Organización Socialdemócrata de Georgia, donde adquirió conceptos marxistas por parte de Noé Sordania, quien posteriormente fue jefe del gobierno de la República Democrática de Georgia. Stalin fue responsable del sindicato de Georgia durante 3 años. También intentó formar su propio periódico clandestino, pero fracasó tajantemente. Vamos a hablar ahora de la época política de Stalin. Para 1900 estaba intentando hacer una divulgación de Iskra, un periódico de Lenin, el cual se oponía a las tendencias económicas y conciliadoras para 1901 se salvó de ser arrestado junto con otros jóvenes que proponían este mismo periódico. Recordemos que en ese momento se estaba viviendo el auge ideológico. Los revolucionarios estaban en la clandestinidad y eso incluía a Stalin. Durante 10 años trabajó con los movimientos políticos del Cáucaso. Luego fue exiliado entre 1902 y 1917. Mientras tanto, en la revolución de 1905 apoyó el saqueo de bancos que recaudaba fondos para el partido bolchevique. En 1913, exiliado ya en Viena, escribió un libro que se llamaba El marxismo y la cuestión nacional, donde habla sobre la perspectiva que tenía sobre el nacionalismo y su significado en la nación. Lenin en 1912 lo propuso como miembro del partido bolchevique en Praga. Sin embargo, el partido no lo quiso. Para 1917 se hizo editor del Pravda, periódico oficial de los bolcheviques. Tras la revolución, el 23 de febrero de 1917, compartiría ideologías favorables al gobierno de Kerensky, ya que para abril de ese mismo año fue elegido para formar parte del Comité Central. Durante la Guerra Civil Rusa y la Guerra Polaco-Soviética, Stalin también fue comisionario político en el Ejército Rojo en varios frentes. Para el abril de 1922 fue nombrado secretario general del Comité del Partido Comunista Panruso. Antes de que Stalin tomara este cargo, era visto como algo sin significancia, incluso lo llamaban el compañero archivador.
Sin embargo, él logró transformarlo en un cargo de alta índole y de más importancia. Lenin, al darse cuenta que utilizaba este cargo para de alguna manera manipular a todo lo que era el partido y también lograr ascender a varios dirigentes que eran de su misma ideología, lo propuso para que lo retiraran. Sin embargo, no lo logró. Tras fallecer Lenin en enero de 1924, Stalin, junto con sus socios políticos Zinoviev y Kamenev, controlaron el partido. Eh, Resultó que quien fuera más leal a Lenin conseguiría el liderazgo del partido. Por eso impidió que Trotsky, que era la mano derecha de Lenin, asistiera al funeral, además de señalarlo como un opositor. Formó una alianza con altos cargos para poder eliminar a Trotsky y alzarse con el poder. Luego empezó con un plan llamado la desculakinización, donde expropió masivamente la tierra de proletarios, la cual redujo la producción de cereales, lo cual involucró una hambruna en Ucrania, que en ese momento era parte de Rusia. Pero Stalin salió a defender esta medida, diciendo que era necesaria para evitar la retención y el sabotaje de los productos. Para 1934 empezó la matanza masiva de opositores, y como no era de esperar esto de un hombre que alguna vez dijo, la muerte resuelve todos los problemas, si eliminas al hombre, termina el problema. Kirov fue una de sus primeras víctimas, con la excusa de que Trotsky desde el exilio lo estaba apoyando, y con eso comenzó una matanza, encarcelamientos y reclusiones en campos de concentración entre 1936 y 1938. La mayoría de los miembros del Comité Central Bolchevique fueron ejecutados por órdenes de Stalin, y Trotsky, quien se encontraba en México, fue asesinado en agosto de 1940 por Ramón Mercader, un agente stalinista. En cuanto a su alianza con Hitler, empezó a tener más fuerza cuando éste le informa sobre un posible golpe de Estado orquestado por uno de los generales disidentes de Stalin, Nikolai Skobelin. Es ahí donde empieza a desatar una purga en el Ejército Rojo, donde murieron más de 3.000 oficiales. El 23 de agosto de 1939 firmó un pacto con no agresión con Alemania, ya que ésta le había ayudado a seguir su reinado de terror. Dividieron Europa Central y Oriental entre ambas partes. Sin embargo, Hitler rompe este tratado el 22 de junio de 1941, cuando empezó a atacar la Unión Soviética, ya que para él el comunismo era uno de sus principales enemigos. Al inicio, Alemania estaba incendiado de manera satisfactoria, estaba invadiendo, qué pena, de manera satisfactoria la URSS, cuando empezaron a avanzar a Leningrado. Todavía no habían advertido nada a Stalin, ya que todos les daba tanto miedo la reacción que éste podía tener. Luego de esto, logró detener a los alemanes, junto con los aliados, ganar la guerra. Stalin se rodeó de gobiernos que eran afines a su ideal, pensando que el comunismo se extendería por toda Europa tras la retirada de Estados Unidos. Sin embargo, esto empieza a ocasionar disputas, dando lugar a la Guerra Fría. Ya para la época de 1950, Stalin, ya con 72 años de edad, empezó a padecer otra vez problemas en su salud. Su médico le diagnosticó hipertensión aguda y le recomendó reducir sus funciones del gobierno. Hay un dato curioso que hay que aclarar acá. Mientras Stalin iba a las consultas médicas, siempre iba acompañado del ejército. No lo dejaban entrar ni siquiera solo a la consulta. ¿Por qué? Porque le daba miedo que directamente los mismos médicos lo mataran. Pero hubo una paradoja que empezó a aumentar, eh, ya que empezó a tener paranoia, y empezó una nueva matanza masiva, luego de recibir una carta por parte de la doctora Lidia Timashuk, donde decía que el médico del personal del dictador y otros 8 médicos que le estaban dando medicamentos inadecuados eran directamente para acabar su vida. Luego de torturarlos hasta confesar, apareció en medios de comunicación diciendo que logró detener la conspiración de los médicos. Y ya en su muerte, en sus últimos días, hay dos versiones sobre la misma.
La primera es que el 28 de febrero de 1853 hizo una reunión con sus amigos más cercanos, se metió a su cuarto y falleció por una hemorragia cerebral. La otra versión es un poco más densa. Dice que estuvo con dos personajes, con Nazar Kaganovich y Baroslovchik. Discutieron y Stalin se encerró fuertemente en su alcoba. La mañana siguiente nadie se atrevió a despertarlo. Solamente hasta las 10 de la noche que su mayordomo entró y ¡pum! Lo encontró tirado casi sin poder hablar. Pasaron 24 horas hasta que llamaron al doctor, ya que primero llamaron al comité central del Partido Comunista. Intentaron detener la hemorragia cerebral, pero ya al día quinto se veía una mejoría. Sin embargo, una enfermera le dio una cucharada de leche e inmediatamente falleció. Murió a las 10:10 del 5 de marzo de 1953. Su cuerpo permaneció junto a Lenin en el mausoleo hasta el 21 de octubre de 1961 por la campaña de desestalinización. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿les parece que Stalin fue el peor dictador de la historia o han existido otros dictadores de la misma índole o peor que él? Empezamos con Felipe. ¿Qué opina? Ahí me escuchan, sí. Pues Stalin parece un dictador. No ejemplo a seguir, pero el hombre era muy frentero, digamos, recto en su ideología. ¿Sí? Que si ha habido peores, pues que no sé si llamarlo peores. Digamos que dictadores sí han habido muchos, demasiados. Peores, creo que si yo podría, me atrevo a decir, incluso en ellos, podría ser hasta el mismo Hitler. Hitler también fue un dictador, porque fue eh, muy, 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 muy fuerte, muy apegado a sus líneas, y el que no le gustara, eh, tome sus balazos y chao, o sea, muy autocrático. Entonces, digamos que sí, en el pasado, ligándolo a la actualidad, digamos que ya las formas de autoridad se han puesto un poquito más diferentes, ¿sí? La forma de dominar a las personas cambia al respecto, porque en esa época, digamos que la gente se dejaba reprimir, por así, de manera muy fácil. Aún así hay mucha gente que viene con ese chip y se deja reprimir muy fácil. Entonces, por eso digamos que para esa época todos estos dictadores, Stalin, Art, Hitler, Mussolini, bueno, todos ellos, pues era un poquito más sencillo ejercer el control sobre ellos, ejercer el poder. Ahorita sí, o sea, digamos que las redes sociales, las formas de comunicación, pues, asertiva, que son ya a nivel mundial, digamos, en la actualidad informativa y todo eso, ya medios, no de una manera más completa, medio se entera de lo que está pasando en otros países, de la situación. Ejemplo, Venezuela, que también podríamos decir que eso es un tipo de dictadura. Eh, Inclusive aquí en Colombia lo que está pasando últimamente, bueno, obviamente no lo que viene pasando hace ya años, que no es dictadura, pero digamos que es un poquito, ciertas cosas son limitadas y premiadas por los demás arriba. Entonces, digamos que ese es mi punto de vista, pero diría eso. No sé para ustedes qué es lo que piensan. Yo pienso eso. Pero Eh, es alguien como que decía que, uy, que, verdad, que fue uno de los primeros, o sea, bueno, primeros no, pero fueron los que impulsó ese movimiento de, bueno, aquí, y además con el comunismo, ¿no? Que ya venía más con esa idea, y vino Stalin y la puso a, a tope. Pero es lo que piensan, ¿qué piensan ustedes? pues, o sea, yo siento que sí, efectivamente. Pues no el dictador más fuerte de la historia, no, no lo creo. Siento que Mao Zedong el imperio chino, imperio comunismo chino, ha sido el más sanguinario de la historia y también de alguna manera como el más tonto. Pero bueno, hay un dato que les quería dar antes de continuar, que me parece un dato interesante, que se me olvidó nombrar en la narración, y es que su hijo, Jacob, realizó un intento de suicidio y Stalin respondió diciendo lo siguiente: ni siquiera es capaz de disparar bien. Incluso, este hijo fue capturado en la Segunda Guerra Mundial y su padre lo decide abandonar en el intercambio de prisioneros, diciendo:
No cambiaría un mariscal por un teniente, debido a que el ejército alemán solicitó al mariscal Friedrich Paulus a cambio de su hijo. Jacob muere tiempo después en cautiverio. Podemos ver que ni siquiera con sus propios hijos él tenía piedad. ¿Qué piensas tú del tema, Fabi? ¿Piensas que es el mayor dictador de la historia o piensas que han habido algún otro dictador peor? No, pues eh, yo creo que han habido peores, tanto en pasado como, como también en presente. O sea, es algo que yo creo el mundo siempre ha tenido, pues estos personajes que se obsesionan muchísimo con este poder, con mantenerlo, valga lo que valga, con dominar, con ejercer una relación de poder superior a todos los demás. Pero yo creo que Stalin no fue el dictador más grande de la historia. Yo creo que sí, también como decía Pipe, no sé, porque igual son personajes muy diferentes, son maneras de mandar muy diferentes, es un poder muy diferente, pero yo creo que podría ser, digamos, Hitler, también sale en la lista pues el que mencionabas, Diego, y incluso yo me atrevería a decir que acá también podría estar eh, nuestro odiado Álvaro Uribe Vélez. Entonces, yo creo que son maneras, o sea, son personas muy diferentes, pero todos son unos dictadores. Pero no, yo creo que sí ha habido peores que Stalin, totalmente. Listo, perfecto. Otra pregunta que les comentaré a mis compañeros. ¿Ustedes creen que la infancia tan dura que vive Stalin, las agresiones que sufría tanto de su padre como de su madre, incluso que tuviera tutores alcohólicos, involucró mucho en en este comportamiento violento que vimos que tuvo durante su dictadura? Sí, sí, yo creo que sí. Digamos que la mayoría de dictadores o personas, por así decirlo, que han hecho, como que llamarlo así, catástrofes, han sido dictadores, han hecho catástrofes. Siempre pues la razón con la que con la que los fundamentan a ellos, porque muchas veces ellos niegan eso, dicen como que no tiene nada que ver, que tienen una infancia dura, ¿sí? Que pues los acontecimientos de su infancia no fueron los así como uy, normales, no. Yo creo que al igual que lo dicen como con Hitler, ¿no? Que el hombre nació como esa necesidad de poder y todo eso cuando lo rechazaron de la escuela de artes, ¿sí? Entonces yo creo que esas cosas crean en esas personas como un resentimiento, como que de trastornos o algo así de personalidad. En el caso de Stalin, eso yo creo que no fue el 100% porque también pues, tuvo como así decirlo, una ideología fuerte en ese momento que fue Marx, digamos que él ya venía con su marxismo fuerte y pues luego Stalin y lo cogió de frente y pues algo que lo potenció fue esa infancia tan dura, todo eso. Pues, yo opino que sí, que eso sí es, no del todo, o sea, no que gracias a eso no, pero sí fue una variable como que ahí, que ayudó, que hemos dicho que lo ayudó a crear, a ser pues, el dictador que fue. ¿Qué opinan los demás? Yo, no sé, yo me voy más por el otro lado de lo que dijo Pipe. Digamos que, o sea, sí es algo muy común ver en dictadores, asesinos, o sea, violadores, todo lo que ustedes vean malo, es la mayoría de veces se enlaza con una infancia difícil, que no, que cuando chiquitos los golpearon, los abandonaron, los papás, bla, bla, bla. Pero yo opino que, no sé, yo creo que la mayor población mundial ha sufrido de niños, ha sufrido, no sé, abandono, peleas, abusos, violaciones, etcétera. Y digamos que son muy poquitos los que se vuelven locos, o sea, digamos en el caso de Stalin, no sé, obviamente afectó, sí, obviamente al man lo afectó porque pues digamos no todos somos iguales, no todos tenemos la misma mente, pues la misma psicología y digamos que pues el ejercer este tipo de presión, de abuso en la mente de un niño puede bien sea detonar su lado malo o detonar su lado bueno para que él crezca y decida no ser así. En este caso pues es más que obvio que Stalin decidió irse por el lado malo y decidió volverse el peor dictador del mundo. No sé si usó su infancia como excusa,
pero Uno de los peores. sí, uno de los peores. Pero pues sí, o sea, afectó, obviamente al man lo afectó, pero no sé, a mí me parece que es algo ya muy como doble moralista, por decirlo así. Ok, listo. Ahora mi opinión. Yo siento que, como decía mi compañero Felipe, hay muchos factores que estallan en una persona, ¿sí? Que tiene que ser resiliente para superar eso. Y hay diferentes tipos de resiliencia. Una resiliencia que puede ser positiva, que utilice eso para el bien tanto personal como el bien de las personas que lo rodean. Pero hay una resiliencia que puede ser negativa, que en vez de lograr obtener algo bueno de eso, el crecimiento, tiene un crecimiento, pero negativo, ya guiado hacia el mar. Porque a pesar de todo, Joseph Stalin era una persona que era becada, a pesar de todo lo que sufrió, todo el maltrato que sufrió. Incluso los profesores se le burlaban cuando él intentaba aprender otro idioma, porque él era, como les dije, de origen de Georgia. Entonces, su acento no se sentía natural. Y al mezclar todo eso, generamos una persona que es agresiva al 100%. Y si es agresiva e inteligente, va a hacer cosas con demasiado daño. Incluso acá en nuestro país tenemos el claro ejemplo de que eso es verdad, como lo es nuestro expresidiario Álvaro Uribe Vélez. Bueno, va otro hecho curioso de Stalin que de pronto a nuestros oyentes les gustaría saber. Durante el funeral de su primera mujer, Stalin se abalanzó sobre la tumba y tuvo que ser obligado a abandonar el féretro de su esposa. El gobernante dijo en ese momento que había conseguido ablandarle el corazón y que con ella se había muerto cualquier sentimiento cálido por la humanidad. ¿Ustedes creen que una persona que es así de agresiva, así de violenta, tiene la capacidad de enamorarse? Sí, 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 claro. Sí, digamos que hay, vamos, inclusive para esas personas, ese es como el punto cero que llaman, ¿no? Porque eso se les vuelve intocable, pero a la vez es como un, como decirlo, un objetivo para aquellos que están en contra de ese poder, ¿sí? Digamos que pasaban muchos dictadores y muchas de estas personas que lo más importante siempre era eso, su mujer, su esposa, hasta su misma familia. Yo creo que es como que no se puede, uno no puede negar su naturaleza. Y así el hombre tenga, digamos que esas opciones de jerarquía, de querer ser autocrático y todo eso, pero pues así se puede enamorar, puede llegar una mujer y quererlo así como es y eso, hay gente ahí para ellos, no hay nada que hacer. Entonces, yo creo que sí, pero lo que digo es, eso muchas veces muchos también piensan que esto se vuelve más bien como una debilidad, en el sentido que se vuelve un objetivo. Entonces, ellos quieren tener el poder total, pero y reprimir a aquel que esté en contra. Pero entonces, cuando se tiene una mujer y eso, ven que este señor tiene debilidades, tiene una debilidad y tiene por dónde al menos desestabilizarse un poquito. Pero entonces yo creo que sí, para mí sí se puede. Se vuelve un culto débil y todo eso, ¿saben? Pero siempre no se puede negar la naturaleza. Y si encuentra, digamos, a esa persona, por más oscuro que sea, por así decirlo, no, ahí no se puede negar. Sí, yo también opino igual que Pipe, o sea, nosotros no podemos negar esa naturaleza humana. Yo sé que tanto nosotros como nuestros oyentes, digamos, no sé si se meten con la mamá de uno, uno se va en berraca, y mejor dicho, o con la novia, la esposa, el hermano, la hermana, etcétera, porque digamos que somos seres que se dejan llevar mucho por este sentimiento, por el amor, ¿sí? Digamos que para mí, pues en el caso ya, digamos, de Stalin o de toda esta gente que ha tenido pues mala conducta, mala historia, etcétera, pues el amor es un catalizador del dolor y de la locura, pero a su vez yo creo que potencia estas dos cosas, ¿sí? Porque digamos que si nosotros vemos muchas veces empieza, claro, como un amor, como, no sé, se enamoran, empiezan a sentir algo, esa persona se vuelve su debilidad, pero hay un punto en que en algunas historias vemos que pasa la brecha del amor y se convierte en obsesión.
Entonces es básicamente lo mismo, van a repetir lo que están haciendo con el mundo. Van a querer reprimir, van a querer controlar, mejor dicho, se vuelve exactamente lo mismo. Entonces, yo digo que sí, obviamente, pues una persona así como Stalin va, o sea, se puede enamorar, puede sentir amor, incluso puede sentir un amor muy verdadero, pero, pero sí se puede tomar por otro lado, lo que les digo, obsesión y locura, entonces ahí ya es cuando se pierde un poquito, pero de que sienten amor, por supuesto que sí. Yo estoy de acuerdo con parte de lo que dice Fabián. Yo siento que él confundió el amor con obsesión, ¿sí? Ya que, pues a pesar de la muerte de su primera esposa, que fue duro, él estaba obsesionado con todo tipo de situaciones que lo acopejaban alrededor. Entonces yo creo que más que todo en el amor se logró obsesionar muchísimo, muchísimo más, hasta que de alguna manera cuando perdió ese amor, lo hizo volverse a un mayor tirano, lo hizo volverse a una persona mucho más frívola y que era capaz de asesinar a cualquier persona. Bueno, va otro dato curioso sobre nuestro queridísimo Joseph Stalin. ¿Ustedes sabían que él fue nominado al Premio Nobel de la Paz? Sí, así como lo oyen, fue nominado al Premio Nobel de la Paz entre 1945 y 1948, con el motivo de sus esfuerzos para poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Recibió estas nominaciones de forma contradictoria, ya que luego había firmado la sentencia de muerte de miles de personas. Bueno, va otra pregunta para ustedes. ¿Creen que en el futuro, bueno, o incluso en el presente, existe un dictador del mismo porte de Stalin? Uy, esa sí está para pensar bien. Yo creo que en el futuro sí puede llegar, aunque lo que yo les dije al principio, digamos que hoy las personas hoy día son un poquito menos, sí, son más difíciles que verdad, son más difíciles de controlar a las épocas anteriores. Digamos que lo estamos viviendo mucho, que ya las personas como que, bueno, lo hizo mismo con lo que cuando hay bastante poder ya hay una necesidad de resistencia, ya no. Hay puntos donde no ya es tanta la represión que hay resistencia, pero aún así siento que muchas veces la gente, no sé, como que vienen impregnados en ellos de que necesitan un dictador, no sé por qué, y que vamos a hacer algo. No sé por qué a veces es contradictorio, eso pasa, ¿no? Eso pasa mucho, que las personas, y se ve mucho que las personas a veces como que se vuelven tan conformistas, tan con lo que pasa, dice como, ah, bueno, va a ser, no, no le importa, ya también depende de las tensiones personales de cada uno. En el presente, digo, o sea, de la manera como dice Stalin, no creo, o sea, así tan sanguinario de que, bueno, si a usted no le gusta, muerte, pero lo representan de otras maneras, es el mismo poder autoritario, pero la reprimen, sí, como lo reprimen es de diferente manera, ya no es, digamos que ejecutándolos en diferentes maneras, como que algo de opinión pública o bloqueando, por así decirlo, en el presente, en redes sociales, o no sé, como que la opinión personal, limitando a los jóvenes, eso tienen que poner esto y esto y las cosas así. Esa es la forma de reprimirlos ahorita, ¿no? Pero yo creo que sí, sí va a existir y ahorita puede que haya. Pues, nuestro gran colombiano expresidiario, que todavía se podría decir que sí. Digo que sí. Lastimosamente, sí. Yo también digo que sí, digamos que lo que decía Pipe, no sé por qué el humano siempre tiene como que creer en algo superior, sí, o sea, tener a alguien por encima para obedecerlo y todo eso, lo podemos ver, pues obviamente con todo esto de dictadura, lo podemos ver también por el lado de la religión, no sé por qué es como una ya cualidad de nosotros el querer siempre ser como en parte dominados. Y que si va a haber en un futuro, yo creo que sí, porque obviamente, digamos que cada día pues se va viendo más, no sé, en algunos lados la escasez de algo, que en otros lados va sobrando algo. Entonces, puede que haya mañana haya algo así, no sé, por ejemplo, digamos, se vuelva un problema por el agua, se arme guerra mundial y tómelo, dictador. Y listo. Eh, a futuro sí, yo creo que sí. Eso
siempre han habido y para mí siempre habrán. Y en un futuro, mm, lo que decía Felipe, puede que no tan sanguinarios como Stalin o como Hitler, de que cámara de gas o de que campos de concentración, gulag, etcétera. Puede que no, porque hoy en día lo que se prefiere pues es tener limpio el nombre y limpiarse las manos con todo. Entonces es como algo más indirecto. Digamos, a mí me parece que hoy en día los dos dictadores que pueden haber son, creo que todos concordamos, nuestro expresidente Alvarito Uribe, que ya sabemos que pues, mejor dicho, cuántos no se ha llevado, y el, pues podríamos decirlo, líder supremo de Corea del Norte, nuestro querido amigo el Kim Jong. Ese también me parece que es un dictador, pero a más no poder. Entonces esos son para mí los dos actuales y a futuro sí van a haber más. Sí, efectivamente. Pero bueno, si hablamos ya de nuestro querido expresidiario don Álvaro Uribe, sí se puede comparar más que todo con Stalin, en el sentido de las ejecuciones que hace y que todo lo hace extrajudicialmente y pues con gran propaganda. Pero, a diferencia de Stalin, maneja todo desde la sombra, ¿sí? Maneja todo desde la sombra muy cínicamente. Eso nos hace más propenso a caer, bueno, hace a la gente más propensa a caer en su red de mentiras y de artimañas que utiliza. Porque es una persona que estudia mucho la comunicación. Pero bueno, si hablamos de que aparte de otro, es verdad, Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, efectivamente es uno de los grandes dictadores actuales, incluso puede decirse dictadores que han marcado una era, porque ha hecho cosas que en el mismo país ni se puede saber y de alguna manera, a pesar de toda la tecnología, bloquea toda la situación que pasa internamente. Eh, pero bueno, entonces yo creo que sí, efectivamente va a existir otro dictador que sea de la misma índole y va a existir otro que de pronto nos va a joder. ¿Alguno tiene algún dato que quiera dar, algo que quiera aportar? Obvio, por supuesto que sí, mi querido amigo. Ya ustedes saben que yo soy un hombre de teorías conspirativas, entonces tengo una, para que vean que de todo hay teoría, en cada capítulo traigo una teoría. Entonces, pues, se las voy a contar a Nunca falta, ustedes. nunca Sí, puede jamás, faltar. jamás. Un día que hablemos de Bob Esponja va a haber una teoría, eso nunca va a faltar. Para todo así hay. se arma, para todo hay una teoría. Entonces, bueno, tenemos que primero enfocarnos en el Área 51, en su abundante literatura de pues lo que se supone o lo que creemos que ocurre realmente en estas instalaciones. Durante años, pues se ha venido mencionando frecuentemente que a mediados del siglo XX llegó un búnker, que en ese búnker se encontraron varios restos de un objeto volador no identificado, o ovni, que se estrelló en la localidad de Roswell, en Nuevo México, con varios humanoides, digamos que pues se describen no más altos que un niño, flaquitos, de un color más que todo pálido, todo esto. Y pues nada, se dice que dos de los que estaban pues en estos restos estaban vivos pero en coma y se les sometió, podríamos decirlo, pues a sus pruebas, experimentos y los otros humanoides estaban muertos y a esto se les practicó pues una autopsia que pues hay un video que ronda en internet que se dice que fue grabado en 1995 y es blanco y negro, básicamente. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Stalin? Bueno, la teoría va incluso más lejos pues de la simple existencia de extraterrestres o de los ovnis y todo esto, sino que se dice que estos humanoides sí existieron, pero no venían del espacio, sino que eran personas modificadas desde su nacimiento en un hospital el cual era comandado por el doctor nazi Joseph Mengele, que trabajaba bajo las órdenes del dictador soviético Joseph Stalin. Entonces, pues alguna gente dice que esto era solo para sembrar el pánico y despertar la paranoia pues en Estados Unidos y en el mundo.
Otras teorías dicen que el hombre básicamente experimentaba para hacer su propio ejército y así llegar a dominar y a extender su poder. O ya las otras teorías pues son básicamente que el hombre solo le gustaba experimentar con gente, con niños y después los mandó a su suerte porque fracasó o algo así. Entonces, no sé ustedes qué opinan sobre esta bella teoría conspirativa. Yo siento que podría ser real, porque la Unión Soviética realizó bastantes experimentos, bastantes, que hacía una manipulación de la gente brutal. Incluso dijeron, hay un mito que dicen que Joseph Stalin mandó a un hombre a reproducirse con chimpancés a ver si de pronto salía un humanoide con un chimpancé para que estos lograran combatir en frentes de escuadrillas y lograr crear soldados de esa manera. Obviamente el experimento fracasó, pero sigue quedando directamente en la mitología urbana. Entonces uno no puede saber qué tipo de experimentos se hayan realizado. Además, las torturas que lo hacían eh, sin pensar en nadie, a sangre fría lo hacían. Entonces, de pronto puede ser cierto, puede ser muy probable que lo sea. Yo sí creo que sea verdad. Sí, sinceramente, la Unión Soviética quería crear un imperio y yo creo que es como lógico, o sea, también no se ve como una teoría tan descabellada, porque yo creo que ellos sí querían crear su propio ejército. O sea, se ha visto esa idea tópica en muchas películas, basándose en eso de que un dictador, digamos que no conforme con la fuerza militar o bélica que mantienen, sino no, él quiere crearlas a su gusto, así son todos también, un poquito ¿cómo es esa palabra? Como, como estéticos en esa parte que quieren a su gusto. Entonces, yo creo que no se me hace descabellado. Y hasta hubiera sido como, o sea, hubiera dado un boom en la unidad y decir, uy, se puede experimentar con humanos de tal forma que se pueden montar o cambiar y hasta mejorar sus condiciones. ¿Será que sí? Creo que sí, pero no se me hace tan descabellada la idea, sinceramente. Sí, yo también estoy de acuerdo con ustedes. Digamos que el hombre, lo que decía Diego, intentó crear el ejército invencible, lo que él llamaba los superhombres. O sea, que mejor dicho, iban a ser lo último en guaracha de soldados, invencibles, toda la vaina. Pues los hombres mono. Entonces ya sabemos que el hombre le gustaba experimentar, le gustaba hacer todo esto, lo que decía Pipe, quería crear su ejército 100% obediente a imagen y semejanza, como diría por ahí, el hombre jugaba a ser Dios. Entonces tampoco me suena descabellado que haya hecho quién sabe qué con los niños que tenía por allá y los haya intentado volver aliens o algo así. Entonces yo creo que también sí estoy totalmente de acuerdo con que eso puede ser 100% real. Y ya. Perfecto. Sería todo por la noche de hoy. Espero que les hayan gustado. Hoy vinimos con un poco más de historia para que así ustedes también puedan junto con nosotros aprender. Si quieren que hablemos de algún otro tema que a ustedes les pueda interesar, nos lo pueden dejar en la barra de comentarios. Nos pueden seguir en todas las redes sociales que se las dejamos en la descripción de los comentarios. Les habló Diego Bolaños, Felipe Monastoque y Fabián Andrés Ibáñez. Que tengan una muy buenas noches y esto es Insomnio Podcast. Insomniac Podcast.